de que Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene dos mujeres. Dios no tiene dos planes, uno para con el pueblo de Israel, como hoy en día lo ha visto todo el cristianismo, y otro para con la iglesia. La iglesia será raptada en los días finales, y luego el pueblo de Israel va a tener su parte, donde se va a construir el templo, donde se va a sentar el anticristo, donde va a suceder todo al final. Dios no tiene dos planes, un plan para con Israel y un plan para con la iglesia. Dios solamente tiene un plan, tiene un pueblo, tiene un cuerpo, tiene una mujer, tiene un rebaño, tiene un redil. Vamos a la palabra de Dios porque ella nos tiene que hablar en el día de hoy. Dios no tiene dos planes, pero ¿saben qué? Nosotros debemos demostrarle al cristianismo, debemos demostrarle a nuestros hermanos que esto es así de esta manera, porque es lo que cree hoy en día todo el cristianismo. Solamente hay un poco, un remanente que ha visto la cosa de una manera diferente. Obviamente los cristianos ven que ellos son la iglesia, el verdadero pueblo, pero se están acercando tanto al judaísmo, y se están empatando tanto, y se están relacionando tanto, y hoy los judíos se están también acercando a los cristianos, porque están viendo cómo pueden hacer la paz, pero de esta manera de falsa profecía, entendiendo de que aquel Israel todavía es el pueblo de Dios favorecido y es el que tiene que cumplir las promesas de God y Magog, y cuando vengan los de la guerra de allá del oriente, del norte, y vengan, invadan al pueblo de Israel, y que si Rusia viene, y que si los Estados Unidos apoyan a Israel, y todo esto lo está viendo hoy el pueblo judío, pero nada de esto es literalmente, Satanás mueve sus piezas en todo el mundo para que tanto el mundo cristiano como el mundo judío sea engañado hoy en día. Dios no tiene dos iglesias, Dios no tiene dos mujeres, Dios tiene un solo pueblo. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y allí en el libro de Efesios, capítulo 2, vamos a empezar a leer desde el versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ustedes no eran antes ciudadanos. Alejados de los pactos, no estaban dentro del pacto. De la promesa, no había promesa para ustedes. Hermanos, todo está claro en la palabra de Dios. Sin esperanza, no había salvación para ustedes. Sin Dios en el mundo. ¿Está claro esto? En aquel tiempo, pero ahora vamos a ver qué pasa. Pero ahora, ¿en quién? En el que es un sí y un amén, en Cristo Jesús, todas las promesas. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo se le dice esto? Amén. A esto se le dice amén. Gloria a Dios. Pero vamos a decirle amén a lo que viene, que es más fuerte todavía. Porque Él es nuestra paz. Había diferencia, había lucha entre judíos y gentiles todo el tiempo. Que de ambos pueblos, si alguien piensa que eran dos pueblos, sí, eran. De ambos pueblos hizo ¿cuánto? Uno. Nunca dice que de tres hizo dos, ni que de uno hizo dos. Dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué estaba creando ahora aquí? Un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Por eso es que si nosotros pasamos un momentico, sin pasar la hoja, vamos un momentico a Gálatas, capítulo 3, y el versículo 28, miren qué clarito está ahí. Miren qué claro. Ya no hay judío ni griego. Y los griegos eran un símbolo de los gentiles. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois, ¿cuántos? Dos en Cristo Jesús. Sois uno, tanto los judíos como los gentiles. El que quiera salvarse tiene que pertenecer al nuevo Israel. ¿Ya estamos entendiendo, mi hermanita? ¿Estamos entendiendo? Amén. El gentil era un pueblo, estaba del lado allá de la pared, ¿verdad? Sí. Estaba del lado allá de la pared, el gentil. El judío
estaba del lado allá de la pared. Ahora ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora soy ¿qué cosa? Uno, porque la pared fue derrumbada. ¿Quién derrumbó la pared? La sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Para salvar a los pecadores de todo el mundo. Así que juntó los pueblos, ya no hay gentil, ya no hay judío. Ahora en Cristo Jesús todos los que vienen y miran a la cruz pueden ser salvos. Efesios 2, seguimos en el versículo 16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandando en ella, matando en ella las enemistades. Imagínense ahora, hermano. Miren lo que dice. Para reconciliar a ambos en un solo. Imagínense por un momento a Cristo Jesús, que nos dice la palabra de Dios que Él es la cabeza, con dos cuerpos. Imagínense, hermano, vaya en su imaginación, vaya empezando. Cristo con dos cuerpos. Eso es un monstruo, ¿verdad? Eso es como si fuera una bestia. Vamos a ponerle a eso una bestia apocalíptica. La palabra de Dios no nos dice esto. Y ahora vamos a revisar un poquitico qué nos dice la palabra de Dios. Porque Cristo es la cabeza, pero tiene un solo... Vamos primeramente a ver, porque Cristo es la cabeza. Aquí en el capítulo 4, versículos 15 y 16, miren lo que nos dice. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la ¿qué cosa? La cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza. Verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el verso 4 al 6 nos dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, no hay dos señores, unos son de Cristo, los otros son de Dios, o de Yahvé, o de Jehová, o de que quieran poner. ¿Están entendiendo? Sí. Ustedes se acuerdan de la bestia de Apocalipsis, que tiene un solo cuerpo, pero tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora aquí lo ponemos al revés, como lo está viendo hoy el mundo cristiano. Una cabeza con 2 cuerpos diferentes, pero dice que no. Un Señor, una fe, un bautismo. Tanto los judíos como los gentiles tienen que tener una misma ¿qué? Fe en Cristo Jesús, porque hay un solo espíritu que los lleva a Cristo Jesús. Hay un solo bautismo y es el bautismo de Cristo. Eso está en el versículo 27 de Gálatas capítulo 3. Y aquí nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todo es sobre todo y por todos y en todo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, miren que bien lo dice. Porque por un solo espíritu todos bautizados en un cuerpo, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, miren cómo lo aclara aquí, sean judíos o griegos, es decir, gentiles, sean esclavos o libres, a todos se nos dio ¿qué cosa? A beber de un mismo espíritu. ¿Y quién es el cuerpo? Cristo. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Ya no es el gentil, ya no es el judaísmo, no es el judío. El cuerpo es la iglesia. Tú eres judío y quieres ser salvo, usted tiene que venir a la iglesia y conectarse con la cabeza que es Cristo Jesús. Amén. Usted era gentil, tiene que venir a la iglesia. Ahora la que vale es la iglesia, y ahora la que va a tomar el lugar del judaísmo espiritual, el Israel espiritual, se llama la iglesia de Dios. Uy, hermano, la palabra de Dios es maravillosa y proyecta una luz estupenda. Así que sea judío o sea griego, el valor de todo esto es ir a la cabeza, que es Cristo Jesús. Si el judío no pertenece a la iglesia, obviamente no tiene derecho de recibir el espíritu que aparece allí en el versículo 13. Vamos al versículo 18 de Efesios capítulo 2, que lo venimos analizando. Dice, porque por medio de Él, ¿con quién está hablando allí? De Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Amén.
Los judíos quieren ser salvos, quieren ir al Padre, obligatoriamente tienen que ir por el camino, que es también la verdad, y varias veces se lo digo, pero también es la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por quién, si no es por mí. Tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. Es por Cristo la entrada, mi hermano, tanto judíos como gentiles. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano, los santos y miembros de la familia de Dios, todos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los... Esto es maravilloso, mi hermano. Dice, de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuántos apóstoles, por ejemplo, tenía Cristo Jesús? ¿Cuántos eran los discípulos de Cristo? 12. Eran 12 discípulos. ¿Alguien me puede decir por qué Cristo escogió 12 discípulos? Realmente se acuerdan que había uno que se escogió solo, Judas. Al final, ¿qué pasó con Judas? Al final hubo 11. ¿Pero por qué eran 12 los discípulos de Cristo? A ver, hermano. Porque no, eran 12 las tribus. Eran 12 los discípulos de Cristo, continuando Cristo el patriarcado en el nuevo Israel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, hermano. ¿Eran 12 patriarcas, sí o no? Amén. ¿Eran el fundamento del pueblo de Israel, sí o no? ¿Eran el fundamento de Israel? Los que salieron de los lomos de aquel a quien se llamó como Israel. Y ahora yo te voy a dar la bendición que vas a tener 12 hijos. Y ellos son los que van a reinar en toda qué cosa, en toda la región de Israel. Y esto está tan claro en la Biblia, mi hermano, tan clarito. Yo no sé a veces cómo hay personas que no lo pueden ver. Cristo escogió 12, continuando el patriarcado en el Israel espiritual. Y la hermana está hablando allí de 12 puertas. Pues eso está interesante. El 12 significa pueblo de Dios. Hay muchos que están diciendo hoy en día, hay personas que han llegado a esa conclusión, que los israelitas van a vivir aquí en esta tierra, que hay dos ciudades, una aquí en la tierra, que va a ser la de los israelitas, que va a ser con... Dense en cuenta que hay muchos israelitas, judíos, que no se bajan de lo terrenal, hermano. Se dan cuenta cómo aplicar mal la profecía y no conocer quién es verdaderamente el Israel de Dios. Y no conocer estas cosas espirituales que vienen únicamente de Cristo, aquel que es la garantía de la vida eterna. Hace tanto daño en una persona que la puede llevar a perdición, excluirla de la vida eterna. Hay muchos que están creyendo hoy en día que hay dos ciudades, una en esta tierra, y que la iglesia es la heredera del cielo. Hay muchos que dicen eso, pero la palabra de Dios no me dice eso. La palabra de Dios me dice que para todos los redimidos hay una sola ciudad. Si usted quiere, vayan y échese una vuelta al libro de Hebreos. Cuando los que estaban como padres de la fe no recibieron lo prometido en esta tierra nunca, sino que esperaban una patria mejor y era la ciudad celestial. En el libro de Hebreos aparece clarito, pero más claro todavía, y juntándolo con esto que nos dice aquí en el libro de Efesios. Vamos un momentico a Apocalipsis, que ella está hablando ahora de Apocalipsis. Y vamos al versículo 12 para ver qué nos dice de los patriarcas. El versículo 12 del capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 12. Dice, tenía un muro grande, y aquí no está hablando de la Nueva Jerusalén. Hermano, ¿hay alguien que quiere morar en esa ciudad? ¿O alguien quiere morar en una ciudad aquí en la tierra? Yo quiero morar en la Nueva Jerusalén. Dice, tenía un muro grande y alto y 12 puertas. Y en la puerta 12 ángeles. ¿Cuántas puertas tenía la ciudad? 12. 12. Pero ahora vamos a ver qué son esas 12 puertas que tenía 12 ángeles. Y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que si hay alguno que está diciendo que Israel no va a ir al cielo, sino que va a heredar aquí la tierra, la palabra de Dios lo está refutando y está diciendo claramente que los hijos de Israel tienen que entrar por la puerta donde están las 12 tribus de Israel. Los nombres de ellos, ¿por qué están los nombres sobre esas puertas? Porque los israelitas van a entrar por esas puertas. Porque es judío y gentiles que ahora se juntaron, hicieron la iglesia, y la iglesia de Dios entrará por esa puerta. Pero si vamos al versículo 14 nos vamos a sorprender un poco más, porque no solamente tenía el nombre de los patriarcas, sino que también nos dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos.
y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Así que tenemos aquí a los patriarcas, 12 patriarcas, pero también tenemos a 12 discípulos. Así que tenemos una sola ciudad compartida ahora para judíos y para la iglesia, hermano. Para judíos y para la iglesia. Todo aquel que quiera a Cristo Jesús, apóstoles y mire, te pone, allá en el libro de Efesios te pone primero los apóstoles, ¿se dieron cuenta? Y después pone a los profetas. Apóstoles y profetas tienen una misma ciudad. Una misma ciudad. Pero es que esto no es nuevo. Esto está en toda la Biblia, hermano. Esto está en toda la palabra del Señor. Es que Cristo, ya lo había dicho en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14, que Él era el pastor. Y miren lo que dice ahora de las ovejas. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el pastor? Miren lo que va a decir ahora Cristo y sobre las ovejas que están en su redil, que obviamente son las salvadas. Hay de aquellos que estén rechazando a Cristo, porque al final si rechazas a Cristo y vas a ser salvo, tienes que entrar por una ciudad donde están los 12 cimientos que tienen los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, de Cristo. Siempre habla de los patriarcas y siempre habla del Cordero. Es más, en Apocalipsis siempre habla del Cordero, siempre relaciona a la ciudad, siempre relaciona a los salvos con el Cordero. Siempre relaciona a todos los que se van a salvar, que fueron redimidos de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay aquellos que estén negando hoy en día al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren lo que dice. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Miren qué clarito está esto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Él tiene un solo redil. Aquella también debo traer y oirán mi voz. Hermanos, para hallar la salvación hay que oír la voz de Cristo. Hay de aquel que le esté huyendo y jugando al escondido con Cristo. Usted quiere ir al Padre, hermano. Usted quiere promesa, usted quiere lo que usted quiere. Sin Cristo no puede lograr nada. Yo no entiendo cómo hay tanta ceguera espiritual hoy en... Sí, obviamente lo entiendo por las profecías de la Biblia, porque así lo decían que tenían que ser, para que se cumpla la palabra de Dios. Pero es tremendo, hermano. Sigue diciendo que Dios nos ayude a nosotros a poder llevar este mensaje a otros que no lo tienen. Dice, habrá un rebaño y un pastor. No dice 2 rebaños, ni tampoco dice 2 pastores. Cristo solamente tiene un rebaño. Judíos y gentiles unidos en una misma iglesia. Amén. Ese es su rebaño. Amén. Cristo no tiene 2 mujeres. Cuando han visto a un hombre con 2 mujeres en la palabra de Dios, que no sea allá cuando Jacob y con un propósito. Cristo no tiene 2 mujeres. Cuando se hace toda la historia de Israel, siempre en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, siempre se habla de una sola mujer. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, nos damos cuenta que Él no tiene 2 mujeres. En Apocalipsis 17 aparece una mujer que es una ramera que ha fornicado, y es la historia de la iglesia romana, que tiene la copa en la mano, Babilonia la Grande, que se embriagó con la sangre de aquellos que mató en la Edad Media. Pero en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis aparece una sola mujer. Aparece a Satanás, el dragón, haciendo guerra contra esta mujer. Aparece una mujer que es la iglesia de Dios. Antes del Nuevo Testamento, antes de Cristo, estaba embarazada, estaba encinta de Cristo. Una vez que da a luz a Cristo, el dragón se enfoca contra Cristo y luego viene la guerra nuevamente contra la mujer y así llega hasta el final. Esto de tener 2 mujeres se llama bigamia. Imagínense a Cristo siendo un bígamo. Pero hoy en día hay personas que dicen que Cristo tiene 2 mujeres. ¿Saben quién es una mujer? La iglesia. ¿Y saben quién es la otra mujer? Es otro plan que tiene con la otra mujer, que es Israel. Eso es bigamia espiritual. Que el Señor nos aleje de esto.
Amén. Cuando se hace toda la historia, tanto de la iglesia judía, del pueblo judío, con la iglesia cristiana, aquí en el libro de Apocalipsis, hablando de una sola mujer, ahí en el final ya, la ira del dragón completa viene ¿sobre quién? Sobre la mujer, y se va a hacer guerra contra alguien, contra el remanente, contra el resto de la descendencia de ella. Y ahora vamos a ver quién es la verdadera iglesia, quién es el verdadero pueblo. Mira, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Vieron cómo Apocalipsis siempre pone a Dios y a Jesucristo? ¿Quiénes eran los que decían que tenían los mandamientos de Dios? O quienes dicen que tienen los mandamientos de Dios. El pueblo judío. Pero es que el Señor es tan sabio que mandó a Juan que pusiera en Apocalipsis siempre a los judíos y al cordero al lado. A los judíos y al cordero al lado. ¿Para qué? Porque Él hizo de los dos un solo pueblo nuevo. El nuevo Israel espiritual. Si usted quiere los mandamientos de Dios, también tiene que tener el testimonio de Jesucristo al lado. Amén. Y si tú, cristiano, tienes el testimonio de Jesucristo o piensas que tienes a Cristo, pero no tienes los mandamientos de Dios, también estás embarcado. Disculpa la palabra, pero también lo está. Porque el Señor te pone a Dios sus mandamientos y te pone a Cristo su Hijo, su testimonio. ¿Dónde lo podemos ver? Miren, Apocalipsis 14 nos da la historia de los 144,000. Y ahí en el capítulo 7 nos dice que los 144,000 sellados salen de las tribus de los hijos de Israel. Y aquí aparecen, ese que está en el capítulo 7, en el capítulo 14 aparecen los 144,000 en victoria en el monte de Sión. Pero más adelante, del 1 al 5, nos los pone las características de los 144,000. Pero más adelante, a partir del versículo 6, nos pone cuál es el mensaje que predican ellos antes de llegar al cielo. Y ahí en el mensaje de los 3 ángeles, cuando se ve volar a un ángel por el medio del cielo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miren lo que dice más adelante, combinado con Apocalipsis 12 y 17, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora el Señor dice, ¿quiénes son los santos? Por allí dijo con quién Satanás iba a hacer guerra al final del tiempo. Y ahora aquí te está diciendo quiénes son los santos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que está nuevamente unido a Dios. ¿Y está unido quién? El Cordero. Pero si más no fuera, pues si más no fuera, tenemos que en el capítulo 15, hablándonos que ya van a estar en victoria también en un mar de vidrio mezclado con fuego, los que habían alcanzado la victoria. Miren lo que nos pone un poquitico más adelante, ya esto es en la etapa final, la victoria sobre la bestia, sobre la marca, sobre la imagen. Miren lo que dice el versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés. Pero los judíos cada vez que hablaban con Cristo decían, Moisés, la ley, Moisés, los escritos de Moisés tenemos. Y Cristo le dijo en Juan 5, si creéis a Moisés, me creéis también a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero Dios es tan sabio que puso en Apocalipsis un libro que los judíos también creen en este libro, aunque han quitado mucho el libro de la Biblia. Mire lo que le dice. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo, grande y maravilloso son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Así que, cantando un solo cántico, 2 pueblos se hicieron uno para ahora en la ciudad celestial, en un mismo pueblo, en una misma ciudad, en la Nueva Jerusalén. Lo van a compartir todos, un mismo pueblo. Aún van a compartir el cántico de Moisés y del Cordero. Los 2 cánticos, uno solo lo cantará. No es que un pueblo cantará el de Moisés y otro pueblo cantará el cántico del Cordero. ¿Está todo claro en la palabra del Señor? Amén. Tenemos mucho más para dar, hermanos, pero tenemos que hacer otras presentaciones. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Y en la próxima presentación vamos a ver 2 historias muy tristes en la palabra de Dios que nos confirman una profecía bien profunda de que Israel como nación fue sellado su destino, de que fue rechazado por Dios
Y el Señor escogió a otro pueblo para llevar los pactos y las promesas con este pueblo hasta el final, hasta que Cristo venga. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga, en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro reunidos todos seremos un gran milagro solo una Amén. Amén. En aquel día todos vamos a hacer una misma grey, reunidos todos, cuando Cristo venga a buscar a su heredad, a buscar a su pueblo. Así que vamos a orar nuevamente. Padre Celestial, estamos agradecidos por ti, por tu palabra y por lo que tú has planteado en esta hora. Amén. Amén. Te damos tantas gracias porque es clara la Biblia, es clara tu palabra, Señor. Amén. Y tú nos estás hablando todos los días. Amén. Pedimos, Señor, que nos continúe dando discernimiento, no solamente para escuchar, sino también para poner por práctica y por obra todo lo que estamos oyendo, Señor, y viendo. Poderle anunciar a otros las buenas nuevas de salvación, tanto a judíos como a gentiles, y también vivir nosotros en el centro como tu verdadera iglesia. Conectados a ti la cabeza, Señor, como el cuerpo verdadero, porque son muchos los miembros de tu cuerpo, son cosas que no tocamos en el tema, pero dice tu palabra que todos los miembros están activos. Ayúdanos a estar activos en tu obra. Amén. Señor. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, caliéntanos con tu fuerza. Amén. Amén. Ayúdanos a predicar el mensaje que tanto necesita el mundo, Señor. Amén. Porque perecen las almas por él. Y te pedimos, Señor, que nos continúes bendiciendo lo que resta del día, para tu gloria y tu honra. Amén. Que con todo tu pueblo en la redondez del mundo entero, con judíos, con gentiles, Señor, también con tu pueblo cristiano, con tu pueblo adventista, con tu pueblo, con todo, Señor, en el mundo entero. Te pedimos, Señor, que nos ayude a estar contigo y a Amén. seguirte a ti, a donde quiera que tú vayas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén.